Las luces cegadoras en mi espejo retrovisor fueron lo último que vi antes de que mi mundo se descontrolara violentamente. Soy Violeta. Tengo 28 años. Y nunca imaginé que mi propia hermana me dejaría morir en una cuneta helada. Conducía mi berlina plateada a través de la densa nieve de la Sierra de Madrid cuando pisé el pedal del freno en una curva cerrada del puerto de Navacerrada. Pero el coche aceleró en lugar de detenerse. El vehículo atravesó el guardarraíl y se precipitó hacia el barranco mientras yo gritaba aterrorizada hasta que el airbag me dejó inconsciente. A través de mi visión que se desvanecía, vi un SUV negro detenerse en el arcén y a mi hermana Daniela bajar para mirar los restos de mi coche durante varios minutos, asegurándose de que yo estuviera atrapada antes de llamar finalmente a emergencias. Ni siquiera se quedó en el hospital para comprobar si había sobrevivido a la operación. Simplemente arrojó mi bolso en el mostrador de admisión y se marchó sin firmar un solo papel. 5 días después, Daniela regresó a la recepción vistiendo un abrigo de piel de lujo y gritando con una muestra teatral de pánico para preguntar dónde estaba yo. Golpeó con la mano el mostrador y gritó: «¿Dónde está mi hermana Violeta?». La enfermera la miró con ojos fríos y pronunció una sola frase que hizo que Daniela se congelara de puro terror. ¿Qué dijo exactamente la enfermera para borrar esa sonrisa arrogante de la cara de mi hermana para siempre? Pulsa el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte la satisfactoria venganza en la siguiente parte. El pitido constante del monitor cardíaco fue el único sonido que me dio la bienvenida de vuelta del mundo de los muertos tras 24 horas en coma. Intenté abrir los ojos, pero las duras luces fluorescentes del techo me obligaron a cerrarlos de nuevo inmediatamente, mientras un dolor punzante latía en mi cráneo. Un médico de mediana edad y rostro amable notó que me movía y se acercó para comprobar mi respuesta pupilar con una pequeña linterna. Me informó con una sonrisa de alivio que solo había sufrido una conmoción cerebral leve porque el airbag se había desplegado en el segundo perfecto para amortiguar el impacto. Me explicó que, aunque mi cuerpo estaba cubierto de graves hematomas y necesitaba reposo, no había lesiones internas ni complicaciones que pusieran en peligro mi vida o requirieran cirugía. Intenté incorporarme, pero una ola de mareo me empujó de nuevo contra las almohadas mientras escaneaba la estéril habitación en busca de una cara familiar. Una joven enfermera que ajustaba mi vía intravenosa me miró con una expresión que combinaba lástima con distanciamiento profesional. Dudó un momento antes de decirme que absolutamente nadie había venido a urgencias conmigo ayer, ni nadie había llamado para comprobar mi estado. Me explicó que la mujer que notificó el accidente había dejado mi bolso en la recepción sin proporcionar información del seguro privado, ni siquiera un número de contacto para emergencias antes de desaparecer. Sentí un nudo frío apretarse en mi estómago al darme cuenta de que había sido completamente abandonada en mi momento más vulnerable por la única familia que me quedaba. Le pedí a la enfermera si podía prestarme su tablet, ya que mi propio teléfono había desaparecido entre mis efectos personales y necesitaba contactar con mi trabajo. Mis dedos temblaban incontrolablemente mientras iniciaba sesión en mi cuenta de correo personal para buscar mensajes urgentes sobre mi ausencia. La bandeja de entrada estaba inundada de notificaciones de seguridad de alta prioridad de la banca privada que gestionaba nuestro patrimonio familiar. Abrí la aplicación del banco y solté un grito ahogado al ver una serie de transacciones pendientes que esperaban la aprobación del administrador. Había 3 solicitudes separadas para liquidar una porción significativa del fondo fiduciario familiar que mis padres habían dejado bajo mi supervisión, apenas unas horas después de mi accidente. Una realización escalofriante me invadió mientras miraba las marcas de tiempo en esas solicitudes de transferencia no autorizadas. Mi mente regresó a una tensa conversación que tuve con Daniela la semana pasada en la cocina de nuestro chalet compartido en La Moraleja. Ella había sido inusualmente insistente en que mi coche necesitaba una revisión completa de frenos antes de que las fuertes tormentas de nieve del invierno golpearan la sierra. Recordé cómo exigió llevar mi vehículo a un taller específico en un polígono industrial a las afueras de Madrid, en lugar de a nuestro taller oficial habitual, porque afirmaba que ofrecían un descuento especial. Ella había tomado mis llaves con un entusiasmo extraño y devolvió el coche más tarde esa noche, afirmando que todo estaba en perfecto estado de funcionamiento. Resoplido.
Las piezas de este horrible rompecabezas finalmente encajaron con claridad mientras miraba al techo. El fallo de los frenos no fue una coincidencia mecánica, sino un intento calculado de eliminar el único obstáculo entre ella y el dinero. Daniela estaba ahogada en deudas de juego y apuestas, y sabía que la única forma de acceder al fondo fiduciario era eliminarme como administradora permanentemente. No me dejó allí solo para darme una lección sobre el control. Me dejó allí esperando que quedara incapacitada el tiempo suficiente para que ella robara todo lo que poseíamos. Las náuseas que sentí no tenían nada que ver con mi conmoción cerebral y todo que ver con la traición de mi propia sangre. Sabía que no podía quedarme en esa cama de hospital ni una hora más porque este edificio ya no era seguro para mí. Usé la tablet de la enfermera de nuevo para encontrar el número de contacto privado de mi abogado, el señor Fuentes. Marqué su número y recé para que contestara, a pesar de que apenas estaba amaneciendo. Cuando su voz grave respondió a la llamada, le expliqué rápidamente la situación sin darle tiempo a hacer preguntas innecesarias. Le dije que mi vida corría peligro y necesitaba que viniera al hospital inmediatamente para facilitar una alta voluntaria discreta antes de que alguien supiera que estaba despierta. El abogado Fuentes percibió la urgencia en mi voz y prometió estar allí en 20 minutos para gestionar el papeleo y llevarme a un lugar seguro. Le devolví la tablet a la enfermera y me recosté contra las almohadas para esperar mi rescate mientras formulaba un plan. Daniela pensaba que me había roto al dejarme por muerta en esa zanja helada, pero solo había despertado una determinación, que sería su perdición. No llamaría a la Policía Nacional todavía, porque necesitaba que ella creyera que su plan estaba funcionando hasta tener suficientes pruebas para enterrarla. La hermana que ella conocía murió en ese accidente y la mujer que despertó estaba lista para ir a la guerra. 3 días después, estaba sentada a salvo en el salón de mi mejor amiga, Estela, con los ojos pegados a la pantalla de la tablet. El reconfortante aroma a manzanilla y libros viejos que impregnaba su acogedor piso en el barrio de Chamberí contrastaba fuertemente con la habitación fría y estéril del hospital del que había escapado apenas unas horas antes. La transmisión de seguridad de alta definición desde mi casa familiar mostraba el vestíbulo vacío y silencioso hasta que la pesada puerta de roble se abrió con fuerza violenta. Vi cómo Daniela irrumpía en el recibidor con una mirada de puro pánico que distorsionaba sus rasgos, usualmente compuestos, en algo irreconocible y feo. Ella, resoplido, respiraba con dificultad mientras cerraba la puerta de un portazo y se apoyaba en ella por un momento, como si sus piernas ya no pudieran soportar el peso de su engaño. Estaba claro que la aterradora noticia que había recibido de la enfermera en el hospital la había enviado en espiral hacia un estado de paranoia absoluta. Ya no era la hermana afligida actuando para el público, sino una criminal desesperada dándose cuenta de que las paredes se cerraban sobre ella. Se apartó de la puerta y marchó directamente hacia el despacho con un propósito singular que confirmó cada oscura sospecha que había albergado desde que desperté del coma. La cámara oculta que había instalado en la estantería entre las enciclopedias capturó sus manos temblorosas mientras corría hacia la caja fuerte empotrada donde guardábamos las escrituras de las propiedades y los bonos familiares. Marcó la combinación en el teclado numérico con movimientos espasmódicos y esperó la luz verde que le daría acceso a mi herencia. Vi una sonrisa sombría tocar mis labios cuando la luz roja parpadeó repetidamente para denegarle el acceso a los documentos que tan desesperadamente ansiaba. Ella no sabía que yo había restablecido manualmente el código digital la noche anterior a nuestro viaje, porque mi intuición me había susurrado que algo iba mal con su comportamiento. Daniela gritó de frustración y pateó la pesada puerta de metal de la caja fuerte antes de sacar su teléfono del bolsillo para hacer una llamada. El audio de alta definición captó su respiración pesada mientras esperaba que la persona al otro lado descolgara. Su voz era una mezcla de terror y agresión mientras gritaba al auricular: «Dame 2 días más. Mi hermana aún no está muerta, pero encontraré la manera de conseguir su firma. No me toques». Mi corazón se convirtió en hielo en mi pecho, ya que esas palabras confirmaron que mi muerte había sido parte de la negociación que hizo con sus acreedores. Presioné el botón de guardar en la pantalla para asegurar la grabación en un servidor en la nube al que solo el señor Fuentes y yo podíamos acceder.
Esta era la prueba innegable de su motivo financiero, que vincularía los frenos manipulados con su desesperada necesidad de efectivo para pagar sus deudas de juego. Continuó paseando por el despacho mientras discutía con la persona al teléfono antes de lanzar un jarrón de porcelana contra la pared en un ataque de ira. Una taza de porcelana fue colocada suavemente en la mesa de centro mientras Estela se sentaba a mi lado en el sofá de terciopelo. Miró de la mujer enfadada destrozando mi despacho en la pantalla a mi rostro estoico con una expresión de profunda preocupación arrugando su frente. Respiró hondo antes de hacer la pregunta que la había estado atormentando desde que llegué a su puerta. ¿Cuánto tiempo vas a dejar que corra libre? ¿Por qué no llamas a la policía y que la arresten ahora mismo? Apagué la pantalla de la tablet para dejar de ver la patética exhibición de la vida de mi hermana desmoronándose, porque había visto suficiente para saber que estaba acorralada. Miré a mi amiga a los ojos y sacudí la cabeza con una fría resolución que nunca había poseído antes de que el accidente me cambiara. Respondí con firmeza: todavía no. Quiero que lo pierda todo, desde su reputación hasta su libertad. No solo una multa administrativa. La policía podría arrestarla por intento de fraude basándose en este video, pero ella podría potencialmente pagar la fianza o alegar angustia emocional para reducir la sentencia. Necesitaba que cavara un hoyo tan profundo que ni los mejores abogados de Madrid pudieran sacarla de él. Ella había intentado matarme por dinero, así que me aseguraría de que perdiera cada céntimo que alguna vez esperó tocar antes de enviarla a prisión. El juego había cambiado, y la depredadora que cortó mis frenos estaba a punto de darse cuenta de que se había convertido en la presa. A la mañana siguiente, el timbre urgente de la puerta rompió la tranquila paz del piso de Estela. Yo estaba sentada en la isla de la cocina, tomando una taza de infusión mientras intentaba ignorar el persistente latido en mis sienes, cuando el ruido me hizo estremecer. Mi mejor amiga Estela intercambió una mirada de preocupación conmigo antes de caminar hacia la entrada para mirar por la mirilla de la pesada puerta de madera. Antes de que pudiera siquiera abrir el cerrojo, un puño golpeó la madera de nuevo con fuerza suficiente para hacer vibrar los cuadros colgados en la pared adyacente. Estela apenas entreabrió la puerta antes de que mi hermana Daniela se abriera paso al interior con la agresiva prepotencia de alguien que creía ser la dueña del mundo. La vi irrumpir en el salón con una mezcla de incredulidad y pavor al darme cuenta de que mi refugio seguro había sido comprometido tan rápido. Agitaba su smartphone en el aire como un arma, mientras gritaba sobre lo fácil que era rastrear mi ubicación a través de la aplicación compartida de comida a domicilio que habíamos usado durante años. Parecía que había cometido un error crítico al olvidar cerrar sesión en la cuenta familiar en mi dispositivo personal antes de pedir la cena la noche anterior. Daniela no preguntó cómo me sentía o por qué tenía vendas envueltas alrededor de mi cabeza por el accidente que ella causó. Marchó directamente hacia mí con los ojos ardiendo de furia y me apuntó con un dedo perfectamente manicurado directamente a la cara. Su voz era lo suficientemente aguda como para hacer que mi dolor de cabeza aumentara en intensidad mientras desataba su ira fuera de lugar sobre mí. Niñata desagradecida. He estado corriendo de un lado a otro tratando de cuidarte, y tú estás aquí escondida haciendo que toda la familia se preocupe. Miré a la mujer a la que una vez había admirado, y me di cuenta de que cada palabra que salía de su boca era una mentira cuidadosamente construida, diseñada para manipularme. La antigua Violeta se habría disculpado inmediatamente e intentado suavizar las cosas para mantener la paz en nuestra fracturada familia. Pero la Violeta que había sido dejada para morir en la nieve se había ido, reemplazada por alguien fría y calculadora. Metí la mano en la carpeta que estaba junto a mi taza de té y saqué la pila de intentos de transacción impresos que había descargado ayer. Lancé los condenatorios extractos bancarios sobre la mesa de cristal, donde se desplegaron para revelar las solicitudes de transferencia no autorizadas que ella había hecho mientras yo estaba inconsciente. La miré directamente a los ojos y mantuve mi voz peligrosamente calmada mientras formulaba la pregunta que arrancaría su fachada. ¿Estás preocupada por mí o estás preocupada porque no puedes retirar el dinero del fondo fiduciario de nuestros padres? El color desapareció del rostro de Daniela
mientras miraba los documentos que probaban que había intentado liquidar nuestros activos antes de que mi cuerpo estuviera siquiera frío. Abrió la boca para gritar de nuevo, pero las palabras murieron en su garganta, al darse cuenta de que yo sabía exactamente lo que había estado haciendo durante esos 5 días. La agresión en su postura se derritió instantáneamente para ser reemplazada por una manipuladora exhibición de victimismo lloroso que había visto 1000 veces antes. Juntó las manos y afirmó que solo había intentado mover los fondos para asegurar una oportunidad de inversión de alto rendimiento que garantizaría nuestro futuro financiero para siempre. Insistió en que solo estaba tratando de protegerme de la carga de gestionar un patrimonio tan grande, mientras me recuperaba de mis lesiones. Observé su actuación con un desapego asqueado, porque sabía que esa inversión era solo un eufemismo para pagar a los prestamistas que le respiraban en la nuca. Cuando permanecí en silencio y me negué a coger el bolígrafo que intentó ponerme en la mano para firmar los papeles de autorización, su expresión se endureció volviendo a la malicia fría. Se inclinó sobre la mesa y bajó la voz a un susurro amenazante, mientras amenazaba con destruir mi vida si no cooperaba. Ella, resoplido, juró ir al juzgado de familia y testificar que el accidente había causado daño severo en el lóbulo frontal, lo que me hacía mentalmente incompetente para gestionar mis propios asuntos. Me explicó con una sonrisa cruel que una vez fuera nombrada mi tutora legal por el Estado, tendría control total sobre cada euro que yo poseyera, independientemente de lo que yo quisiera. La audacia de su amenaza fue la ruptura final del vínculo que nos había unido desde la infancia. Me levanté lentamente del taburete y caminé alrededor de la isla hasta quedar cara a cara con el monstruo que compartía mi ADN. Señalé hacia la puerta abierta donde Estela ya estaba parada con su teléfono en la mano, lista para llamar a las autoridades si las cosas escalaban más. No grité ni alcé la voz porque quería que escuchara cada sílaba de mi rechazo claramente. Sal de aquí inmediatamente, Daniela. A partir de ahora, ya no tengo una hermana como tú. Daniela me miró con asombro, porque nunca me había oído hablar con tanta autoridad absoluta en toda su vida. Agarró su bolso del sofá y salió furiosa por la puerta mientras murmuraba maldiciones por lo bajo sobre cómo me arrepentiría de haberme cruzado con ella. Cuando la puerta se cerró de golpe tras ella, sentí que un gran peso se levantaba de mis hombros porque sabía que la verdadera guerra acababa de comenzar. Esa noche, mi teléfono vibró incesantemente con un aluvión de notificaciones de redes sociales que iluminaron el salón tenuemente iluminado. Cogí el dispositivo con una sensación de pesadez en el pecho porque sabía instintivamente que Daniela había lanzado su siguiente ataque. Desbloqueé la pantalla para ver una notificación de transmisión en vivo que estaba siendo compartida por cientos de conocidos mutuos y grupos de la comunidad local. Toqué el enlace y vi cómo la cara llena de lágrimas de mi hermana llenaba la pantalla mientras estaba sentada en su salón de diseño. Estaba haciendo la actuación de su vida, sollozando incontrolablemente en un pañuelo, mientras miles de espectadores ofrecían su simpatía en la sección de comentarios en tiempo real. Daniela miró directamente a la lente de la cámara con los ojos hinchados y afirmó que el accidente había causado un trauma psicológico severo que me dejó paranoica y delirante. Tejió una narrativa convincente sobre cómo yo sufría de trastorno de estrés postraumático, lo que me hacía creer que mi propia familia intentaba hacerme daño. Bajó la voz a un susurro conspirador mientras acusaba a malas amistades de aislarme de mi amorosa hermana para manipularme y que les cediera mis bienes. Se pintó a sí misma como la tutora mártir que intentaba desesperadamente salvar a su hermana mentalmente inestable de ser explotada por extraños. La sección de comentarios se llenó de mensajes de ira de personas que creían sus mentiras y me llamaban carga desagradecida que necesitaba ser institucionalizada por mi propia seguridad. La situación escaló rápidamente de la humillación personal a la devastación profesional. Cuando mi teléfono de empresa comenzó a sonar, respondí la primera llamada de un socio de larga data que gestionaba nuestras inversiones inmobiliarias comerciales, solo para encontrarme con un silencio incómodo. Se aclaró la garganta nerviosamente antes de explicar que había visto el perturbador vídeo circulando en Internet sobre mi estado de salud mental. Me informó que el Consejo de Administración no se sentía cómodo avanzando con nuestra próxima renovación de contrato debido a los potenciales riesgos legales asociados con mi supuesta inestabilidad.
Intenté explicar que era una disputa familiar personal, pero me cortó diciendo que necesitaban pausar todas las operaciones hasta que yo pudiera proporcionar una evaluación psiquiátrica oficial que me autorizara para el servicio. Terminé la llamada con una mano temblorosa al darme cuenta de que Daniela no solo estaba atacando mi carácter, sino destruyendo activamente la carrera que yo había construido desde cero. Ella sabía exactamente dónde golpear para hacerme más daño, porque sabía cuánto valoraba el legado profesional que nuestros padres habían dejado. Estela caminaba de un lado a otro sobre la alfombra, con los puños apretados de furia, mientras escuchaba las mentiras que salían de la tablet en la mesa de centro. Quería iniciar sesión y gritar la verdad a cada persona en esa sección de comentarios que se atrevía a juzgarme sin conocer los hechos. Me acerqué para silenciar el video, porque escuchar su voz solo estaba drenando la energía que necesitaba para la lucha que se avecinaba. Miré a mi amiga, que estaba lista para ir a la guerra en internet por mí, y negué con la cabeza lentamente. Entrar al trapo con Daniela en redes sociales era exactamente lo que ella quería, porque solo me haría parecer defensiva y errática. Me volví hacia Estela con una calma fría que me sorprendió incluso a mí misma, dado el caos que estallaba a nuestro alrededor. Ella cree que la opinión pública puede salvarla de las deudas. Eligió al oponente equivocado. Sabía que ganar una discusión en internet no salvaría mi reputación, pero probar que intentó matarme la silenciaría para siempre. Necesitaba pruebas físicas irrefutables que demostraran que el accidente fue un intento premeditado contra mi vida, en lugar de un fallo mecánico. Me di cuenta con una repentina sacudida de adrenalina que el testigo más importante en todo este caso era la berlina plateada que yacía en el fondo de ese barranco. Daniela había tenido prisa por salir del hospital, pero necesitaba saber si había sido igualmente rápida en deshacerse de los restos. Mi teléfono personal sonó de nuevo, pero esta vez el identificador de llamadas mostraba el nombre del abogado Fuentes. Contesté inmediatamente y escuché atentamente mientras me daba la noticia decisiva por la que habíamos estado rezando toda la noche. Había pasado las últimas horas rastreando los registros de las grúas y descubrió que Daniela no había enviado el coche al depósito del seguro. Ella había pagado a un transportista privado en efectivo para llevar el vehículo directamente a un desguace sin licencia en la zona industrial del sur de Madrid. El señor Fuentes me advirtió que el desguace tenía programado poner en marcha su trituradora a medianoche para limpiar el inventario de la semana. No perdimos ni un segundo. Cogimos nuestros abrigos y salimos corriendo a la gélida noche invernal. Estela condujo su coche con determinación, mientras yo nos guiaba por las calles desoladas hacia las coordenadas que el señor Fuentes había enviado. El desguace era un laberinto oscuro de metal retorcido y maquinaria oxidada que se alzaba como esqueletos bajo la pálida luz de la luna. Aparcamos el coche a una manzana de distancia para evitar alertar al vigilante nocturno y nos reunimos con el señor Fuentes cerca de un hueco en la valla metálica. Los tres nos movimos silenciosamente a través de las filas de vehículos aplastados mientras escaneábamos las pilas buscando la pintura plateada familiar de mi berlina. El viento amargo mordía a través de mi abrigo mientras buscábamos desesperadamente contra el reloj. Finalmente, vi los restos destrozados de mi coche cerca de la cinta transportadora que llevaba a la enorme trituradora hidráulica. Estaba a solo unos minutos de ser reducido a un cubo de chatarra que enterraría la verdad para siempre. Me arrastré sobre el suelo helado y caí de rodillas junto al paso de rueda delantero, donde el daño era más accesible. Encendí mi linterna de alta potencia e iluminé directamente el chasis para inspeccionar el sistema de frenos. Mi respiración se detuvo en mi garganta cuando la luz brillante reveló exactamente lo que había sospechado desde que desperté en esa cama de hospital. El latiguillo de freno no se había roto por desgaste, ni había estallado por la presión durante la conducción. La manguera de goma tenía una incisión limpia y precisa que cortaba la mitad del material, dejando solo la integridad suficiente para aguantar hasta que apliqué una fuerte presión en esa curva cerrada. «Señor Fuentes, mire esto», susurré, mi voz temblando no por el frío, sino por el horror de la confirmación. El abogado se inclinó con su propia cámara para documentar el corte antes de retirar cuidadosamente la sección comprometida de la manguera como prueba. Habíamos asegurado la prueba incriminatoria solo momentos antes de que la maquinaria pesada rugiera para consumir la evidencia del crimen de mi hermana.
Daniela creía que había borrado sus huellas, pero acababa de entregarme el arma que acabaría con su libertad. Ese fin de semana, la gala anual de recaudación de fondos de la Asociación de Empresarios de Madrid se celebró lujosamente en el Hotel Palace, transformando el salón de baile en un mar resplandeciente de vestidos de seda y esmóquines a medida. Las arañas de cristal proyectaban un brillo dorado sobre la élite de la ciudad que se reunía para hacer networking y ostentar su riqueza mientras bebían champán caro. Me quedé en las sombras de las pesadas cortinas de terciopelo, cerca de la entrada, y observé a mi hermana navegar por la sala con la gracia de una depredadora experimentada. Daniela lucía impresionantemente hermosa en un vestido de noche carmesí, que yo sabía que había comprado a crédito apenas unas horas antes del evento. Se movía con confianza entre grupos de inversores adinerados y susurraba mentiras trágicas en sus oídos mientras se secaba los ojos secos con un pañuelo de encaje. Desde mi posición privilegiada pude verla acorralando al señor Herrero, un banquero prominente que había gestionado nuestras cuentas familiares durante décadas antes de su jubilación. Ella le puso una mano en el brazo y se inclinó cerca para tejer su narrativa sobre ser la única tutora de su hermana mentalmente inestable. Sabía que estaba usando mi supuesta incapacidad para solicitar préstamos puente de emergencia bajo el pretexto de asegurar la mejor atención médica para mí. Era una estrategia brillante, porque le permitía rogar por dinero sin parecer desesperada, enmarcando su necesidad financiera como un acto de amor sacrificial por una hermana enferma. Estaba a momentos de cerrar un trato que le daría suficiente efectivo para huir del país, pero no tenía idea de que su tiempo ya se había agotado. Asentí al señor Fuentes, que estaba estoicamente a mi lado con su traje gris marengo, y salimos de las sombras para hacer nuestra entrada. El pesado vendaje envuelto alrededor de mi cabeza contrastaba fuertemente con la elegancia de la sala, atrayendo la atención inmediata de los invitados más cercanos a la puerta. Un silencio recorrió el salón de baile como una ola, mientras la gente se giraba para mirar a la mujer que supuestamente estaba encerrada en un centro psiquiátrico. Caminé con la cabeza alta a pesar del dolor punzante en mis sienes, negándome a parecer la víctima que Daniela había pintado. Daniela se dio la vuelta cuando notó el repentino silencio cayendo sobre la multitud, y la copa de champán se deslizó de sus dedos para hacerse añicos en el suelo de mármol. Su rostro palideció mientras me miraba, sus ojos moviéndose frenéticamente por la habitación como si buscaran una ruta de escape que no existía. Por un momento pareció un animal atrapado, pero entonces su instinto de supervivencia se activó y decidió redoblar su apuesta en la mentira. Corrió hacia mí con los brazos extendidos como para restringirme, elevando su voz lo suficiente para que llegara al fondo de la sala. Me señaló con un dedo tembloroso y gritó a los hombres uniformados cerca del perímetro: «Seguridad, saquen a esta chica loca de aquí. Está agitada». Dos grandes guardias de seguridad dudaron, mirando entre la mujer histérica del vestido rojo y la mujer tranquila con la cabeza vendada. Daniela continuó chillando sobre cómo yo estaba teniendo un brote psicótico y necesitaba ser sedada inmediatamente por la seguridad de los invitados. La multitud murmuraba incómoda, insegura de a quién creer, mientras los guardias comenzaban a moverse tentativamente en mi dirección para escoltarme fuera. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, pero me mantuve firme porque sabía que no estaba luchando esta batalla sola esta noche. Antes de que los guardias pudieran ponerme una mano encima, una voz profunda y autoritaria retumbó a través del sistema de micrófonos, congelando a todos en su lugar. Don Carlos, el socio comercial más antiguo de mi padre y la figura más respetada en el distrito financiero de Madrid, salió de detrás del podio en el escenario principal. Levantó una mano para detener al equipo de seguridad, con una expresión atronadora mientras fulminaba con la mirada a mi hermana. La sala cayó en un silencio sepulcral mientras el hombre que había construido media ciudad comandaba la atención de cada alma presente. Don Carlos miró directamente a mi hermana, su voz goteando decepción y autoridad mientras dictaba el veredicto que terminaría con su farsa. «La única persona que está actuando aquí eres tú, Daniela. Confirmo que Violeta está completamente cuerda y es la única heredera». Un grito ahogado colectivo barrió la sala, mientras el peso de sus palabras se asentaba sobre la multitud, destrozando la frágil credibilidad que Daniela había construido.
Los inversores a los que había estado cortejando dieron un paso atrás sincronizado, mirándola con expresiones de asco y traición. Don Carlos continuó hablando, informando a la sala que había revisado personalmente los documentos médicos y legales que probaban mi competencia y el engaño de ella. Anunció que cualquier trato financiero con Daniela sería considerado inválido, ya que no tenía autoridad legal sobre el patrimonio familiar. Daniela se quedó sola en el centro del salón de baile, despojada de sus mentiras y expuesta como el fraude que realmente era. La mujer que había entrado como una reina era ahora una paria, encogiéndose bajo la mirada crítica de la sociedad a la que tan desesperadamente quería impresionar. Me miró una última vez con ojos llenos de odio venenoso, pero yo simplemente le di la espalda para estrechar la mano de don Carlos. Su reinado de terror había terminado, y mientras huía de la sala entre susurros de escándalo, finalmente sentí caer las pesadas cadenas de su manipulación. 2 días después de la fiesta, la desesperación de estar acorralada hizo que Daniela perdiera toda razón y abandonara su sentido de autopreservación. Los hombres peligrosos a los que había pedido dinero prestado ya no aceptaban sus excusas, porque su humillación pública en la gala había demostrado que estaba sin blanca. Ella sabía que su única opción restante para evitar daño físico era robar el sello oficial de la empresa de mi despacho privado para falsificar un cheque contra la cuenta del negocio. Yo había anticipado este movimiento exacto porque sabía que una persona que se ahoga se agarraría a cualquier cosa para mantener la cabeza fuera del agua, independientemente de las consecuencias. Le di instrucciones al señor Fuentes para desactivar el sistema de alarma silenciosa en la oficina, para crear una apertura invitadora para que ella entrara sin resistencia. Sin embargo, me aseguré de que cada cámara de seguridad de alta definición estuviera grabando y que un equipo de agentes estuviera esperando silenciosamente en la sala de conferencias adyacente. Me quedé en la oscuridad del pasillo con el corazón latiendo contra mis costillas mientras observaba su sombra moverse a través del cristal esmerilado de la puerta de mi despacho. Fue una pesadilla surrealista ver a mi propia hermana irrumpir en el santuario donde nuestro padre nos había enseñado cómo llevar un negocio honesto. Se movía con la energía frenética de un animal acorralado mientras saqueaba los cajones de mi escritorio en busca del pesado sello de latón que autorizaba las transacciones financieras. Podía escucharla murmurando maldiciones por lo bajo, mientras tiraba archivos importantes y fotografías familiares al suelo en su búsqueda maníaca. La visión de ella destruyendo nuestro legado familiar por dinero rápido extinguió la última brasa parpadeante de culpa que había sentido por tender esta trampa. El momento en que sus dedos se cerraron alrededor del mango de madera del sello fue el momento en que selló su destino legal e irrevocablemente. Hice una señal al inspector jefe con un gesto sutil, y él activó el interruptor maestro para inundar la habitación con una luz fluorescente cegadora. Daniela gritó de terror y dejó caer el sello al suelo de madera noble mientras agentes uniformados irrumpían en la habitación rodeándola. Miró salvajemente a su alrededor en busca de una ruta de escape que no existía antes de que sus ojos se posaran en mí. De pie tranquilamente detrás de la línea policial, ella se quedó congelada cerca del escritorio, con las manos en alto en señal de rendición, mientras su pecho se agitaba con pánico y confusión. El shock en su rostro, rápidamente, se retorció en una máscara de puro odio al darse cuenta de que había caminado directamente hacia una trampa cuidadosamente tendida para atraparla con las manos en la masa. Los agentes la agarraron de los brazos para restringirla, y ella comenzó a luchar violentamente contra su agarre mientras gritaba a todo pulmón. Su voz resonó en las paredes del edificio de oficinas vacío, mientras intentaba jugar la carta de víctima una última vez en una sala llena de testigos. «Violeta, me tendiste una trampa, soy tu hermana. No puedes hacerme esto». Caminé hacia adelante hasta quedar justo fuera de su alcance y miré a la mujer que había compartido mi infancia con una mezcla de lástima y finalidad. No alcé la voz, porque la verdad no necesitaba ser gritada para ser devastadoramente efectiva contra sus mentiras. La miré directamente a los ojos y pronuncié la frase que cortó nuestro vínculo para siempre. Una hermana no cortaría los frenos de su propia hermana. Tú elegiste este final para ti misma.
El color desapareció de su rostro por completo a medida que el significado de mis palabras se hundía y se daba cuenta de que yo sabía sobre el sabotaje. El inspector jefe dio un paso adelante para leer la lista completa de cargos contra ella mientras sostenía la orden que habíamos asegurado ese mismo día. Le informó con voz monótona que estaba bajo arresto por allanamiento y fraude, pero no se detuvo ahí. Continuó leyendo los cargos adicionales de intento de homicidio y daños a la propiedad, basándose en la evidencia forense del latiguillo de freno. Daniela dejó de luchar y se quedó inerte en los brazos de la gente, cuando la realidad de pasar décadas entre rejas finalmente se derrumbó sobre ella. Vi cómo la arrastraban hacia la noche y sentí una profunda sensación de alivio de que el monstruo finalmente estuviera en una jaula. 6 meses después, el juicio del caso de Daniela se convirtió en el centro de atención de toda España, mientras los medios descendían sobre la audiencia provincial para presenciar la caída de una socialité. La sala estaba llena hasta los topes de curiosos y antiguos socios comerciales que susurraban entre ellos mientras esperaban el veredicto final. Me senté en la primera fila junto al señor Fuentes y don Carlos, manteniendo mis manos apretadas fuertemente en mi regazo para evitar que temblaran por la anticipación. Daniela se sentó en la mesa de la defensa luciendo pálida y demacrada, despojada de la fachada glamurosa que había llevado como armadura toda su vida para revelar a la criminal asustada que había debajo. La voz del juez retumbó en la sala silenciosa mientras leía la decisión de condenarla por todos los cargos, incluyendo intento de asesinato, gran estafa y allanamiento. La sentenció a 10 años en una prisión estatal de máxima seguridad sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 7 años debido a la naturaleza premeditada de sus crímenes. Daniela soltó un sollozo ahogado mientras los alguaciles se acercaban para esposarla, dándose cuenta finalmente de que sus lágrimas ya no podían manipular a las personas a su alrededor. Mientras se la llevaban para comenzar su década de encarcelamiento, me miró una última vez, pero no sentí nada más que una sensación hueca de cierre sabiendo que la amenaza finalmente había desaparecido. Tras la conclusión del juicio, tomé la difícil decisión de vender el extenso chalet familiar, donde habíamos crecido porque las paredes guardaban demasiados recuerdos de traición. Ya no podía caminar por los pasillos sin recordar el día en que Daniela intentó robar la escritura o las noches que pasó planeando mi muerte en la cocina. Vendí la propiedad a una familia joven que la llenaría de nuevas risas y me mudé a un piso moderno con vistas a la sierra. El espacio minimalista estaba lleno de luz natural y carecía de las pesadas sombras del pasado, marcando el comienzo de un capítulo pacífico donde ya no tenía que dormir con un ojo abierto. Tomé el dinero restante del patrimonio familiar que Daniela había intentado robar tan desesperadamente y lo usé para establecer un fondo de becas permanente en nombre de nuestros padres. Era la mejor manera de honrar su legado de generosidad mientras aseguraba que la riqueza por la que trabajaron tan duro se usara para construir futuros en lugar de destruirlos. Don Carlos me ayudó a organizar la junta directiva, y por primera vez en años sentí que estaba haciendo que mi padre se sintiera orgulloso al usar sus recursos para ayudar a estudiantes desfavorecidos a lograr sus sueños. Una tarde lluviosa, un sobre blanco liso llegó a mi buzón con el sello distintivo del centro penitenciario y la letra de mi hermana. Me quedé frente a la chimenea de gas en mi salón durante mucho tiempo, mirando su letra mientras debatía si abrirlo o no. Parte de mí quería saber si finalmente estaba arrepentida o si simplemente escribía para culparme de sus circunstancias una vez más. Sin embargo, me di cuenta de que leer sus palabras solo invitaría a su energía tóxica de vuelta al santuario que había trabajado tan duro para construir. Arrojé el sobre sellado a las llamas danzantes y vi cómo el papel se rizaba y ennegrecía hasta convertirse en ceniza, simbolizando la ruptura final del vínculo que casi me mata. A la mañana siguiente, conduje hasta el cementerio con un ramo de lirios blancos para visitar las tumbas de nuestros padres bajo el claro cielo primaveral. El aire era fresco y olía a nieve derretida, señalando el fin del largo y oscuro invierno que había consumido mi vida durante tanto tiempo. Coloqué las flores contra la fría lápida de granito y me quedé allí durante mucho tiempo en un cómodo silencio, sintiendo una profunda sensación de ligereza en mi pecho. Había protegido su nombre, salvado su legado y sobrevivido a la traición inimaginable de su otra hija.
Susurré una promesa final de vivir una vida feliz por todos nosotros. Di la espalda a las sombras del pasado y caminé hacia el calor del sol. La trágica caída de Daniela y la resiliencia de Violeta sirven como un poderoso recordatorio de que el dinero, se aclara la garganta, tiene la aterradora capacidad de revelar el verdadero carácter de una persona. A menudo creemos que los lazos familiares son inquebrantables, pero cuando la codicia entra en la ecuación, incluso los parientes de sangre más cercanos pueden convertirse en enemigos irreconocibles. El viaje de Violeta nos enseña que aferrarse a una relación tóxica simplemente por compartir ADN es un error peligroso que puede costarte tu paz e incluso tu vida. La verdadera fuerza no se encuentra en el perdón cuando la otra parte no se arrepiente, sino en la decisión de cortar lazos y proteger tu propio futuro. No hay vergüenza en alejarse de los miembros de la familia que te ven como un recurso en lugar de como una persona. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es cerrar la puerta firmemente al pasado y negarte a dejar que nadie, sin importar quién sea, robe tu dignidad o tu destino. Muchas gracias por seguir el intenso viaje de Violeta hacia la justicia con nosotros hasta el final. Esperamos que esta historia te haya inspirado a defenderte contra las relaciones tóxicas. Aquí tienes una pregunta para ti. Si estuvieras en el lugar de Violeta, ¿habrías abierto esa carta final desde la prisión o la habrías quemado tal como hizo ella? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios de abajo. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más historias apasionantes.